Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, queridos amigos. En el nombre del Señor, este es el día que es el Señor, nos gozaremos y alegraremos en mí. La meditación que voy a comprender, que voy a compartir con ustedes hoy, tiene mucho significado para mí, porque es algo que es demasiado cercano a lo que yo he experimentado en toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Escogido desde la cuna, misterio que no entiendo. Tengo ese presentimiento que Dios me escogió, que Dios me eligió para cosas que yo no entendía, y que todas las cosas que han sucedido tienen la raíz en esa elección que Dios hizo. Y quiero compartir esto. Es un artículo anónimo, pero como que fue escrito para mí. Elegido desde la cuna. Señales que muestran tu propósito desde la infancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu camino ha estado marcado por el rechazo, los desafíos, favores inusuales y hambre espiritual, incluso desde una edad temprana? Escúchame, esto no es una coincidencia, es una confirmación. Si has enfrentado dificultades que parecían injustas, si siempre has sentido un profundo propósito, pero no lo has podido explicar, si te han abierto puertas que no deberían, entonces podrías ser parte de una generación elegida. El enemigo vio tu potencial incluso antes de que te conocieras a ti mismo, y por eso la batalla comenzó temprano. En este poderoso mensaje profundizamos en 10 señales innegables que demuestran que Dios te distinguió desde el principio. Quédate conmigo, porque esta revelación está a punto de despertar algo profundo en tu interior. Para mí es muy real, porque es como un fiel retrato de mi vida. Profundicemos. Señal número 1. Una guerra inusual en la infancia. El enemigo te reconoció antes de que te conocieras a ti mismo, antes de que abrieras los ojos a la luz de este mundo, antes de que respiraras por primera vez, antes de que tuvieras la capacidad de reconocer tu propia identidad. El enemigo te reconoció. Las fuerzas de la oscuridad vieron la huella de Dios en tu vida. La mano del destino reposó sobre ti desde pequeño, y por eso la batalla comenzó temprano. Jeremías 1:5 declara: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te designé profeta para las naciones. Esto no es solo lenguaje poético, es inteligencia divina. Moisés recibió el llamado de ser un libertador, y antes de que pudiera pronunciar su primera palabra, el faraón decretó la muerte de todos los niños varones hebreos. Éxodo 1:22. ¿Por qué? Porque el enemigo se enteró de que nacía un libertador, Jesús mismo, el Salvador del mundo. Ni siquiera había comenzado su ministerio, pero el rey Herodes, impulsado por el espíritu de las tinieblas, envió soldados a asesinar a todos los bebés varones menores de 2 años en Belén. Mateo 2:16. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús venía a liberar a la humanidad. El patrón es claro. Quienes poseen una unción inusual a menudo experimentan una guerra inusual en su infancia. Algunos de ustedes han estado luchando desde el principio, no por nada que hayan hecho, sino por quienes son. Ese accidente de coche al que sobrevivieron, esa enfermedad que intentó acabar con ustedes, ese trauma que sufrieron, la inestabilidad, el rechazo, los ataques a su mente y emociones, no fueron solo coincidencias, sino indicadores de la grandeza que llevan dentro. El enemigo los vio antes de que siquiera se conocieran a sí mismos. Vio al profeta, al líder, al maestro, al emprendedor, al transformador del mundo que había en ustedes, y libró una guerra contra su infancia con la esperanza de destruirlos antes de que florecieran. Pero hoy te declaro que lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo está convirtiendo en tu bien. Cada adversidad fue una lección. Cada lágrima empapó tu destino. Cada prueba te formó en el guerrero que Dios quería que fueras. Dios no permitió que te aplastaran, porque tu propósito sigue vivo. Esta es tu confirmación. Las batallas que enfrentaste
de niño se debieron a que fuiste elegido. No permita que tu pasado te descalifique, porque Dios te ha estado preparando desde siempre. Tus luchas te prepararon para tu destino. La señal número 2. Hay algo único en ti que te hace sentir que nunca encajas del todo. Intentaste integrarte, pero tu espíritu se resistió. Reíste cuando reían, pero en el fondo te sentías diferente. Esto se debe a que nunca debiste encajar, sino que fuiste apartado. Juan 15:19 declara: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no eres del mundo, sino que yo te elegí del mundo, por eso el mundo te odia. Esta es una dura verdad, pero liberadora. El pueblo elegido es inadaptado al mundo, porque es ciudadano del reino. Piensen en José. Era diferente a sus hermanos, no solo en su forma de vestir, sino también en sus sueños. Sus hermanos lo despreciaban no porque hubiera hecho algo malo, sino porque cargaba con algo que ellos no entendían. David era el menor de su familia, ignorado y subestimado. Y entre sus hermanos se entrenaban como guerreros. Él pastoreaba ovejas y aún así fue ungido rey. Incluso Juan el Bautista, el precursor de Jesús, vivió en el desierto comiendo langostas y miel. Era peculiar, pero su peculiaridad era una señal de su propósito. Mateo 3:4. Por eso nunca has encajado del todo. Has pasado temporadas preguntándote por qué no les gusto, por qué me siento tan diferente, por qué parece que voy solo. Pero quiero que cambies tu perspectiva. Esto no es rechazo, es la distinción divina de Dios. Él te ha apartado para algo mayor. No te lamentes por no encajar con la multitud. Alégrate de ser parte del remanente. Cuando Dios te ha llamado a liderar, no puede permitir que te sientas cómodo integrándote. La multitud no puede llevar el manto que yace sobre tu vida. Fuiste creado para la grandeza, no para monotonía. El enemigo ha usado tu sensación de soledad para hacerte creer que eres indigno, que eres extraño, que estás olvidado. Pero hoy rompo esa mentira. No estás olvidado. Eres favorecido, no eres ignorado. Eres distinguido, no eres insignificante. Eres la obra maestra de Dios. Lo mismo que te hizo sentir como un inadaptado es prueba de que estás llamado. Señal número 3. La gente no te quiere sin razón, que quizás ni ellos la entienden. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido tensión sin entender el por qué? ¿Alguna vez te han degradado, te han rechazado o te han criticado sin motivo? Si es así, bienvenido al llamado. Juan 15:18 dice: si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero. Esta es una realidad poderosa. Ser elegido conlleva oposición. No tienes que hacer nada malo para que la gente se resista o te resista. A veces es simplemente por la luz que llevas. Los propios hermanos de José lo odiaban simplemente por los sueños que Dios le había dado. No les había hecho nada, pero su favor irritaba sus inseguridades. David, aunque ungido, tuvo que soportar los celos de Saúl. Saúl intentó matarlo no porque fuera su enemigo, sino porque lo había elegido. Incluso el mismo Jesús fue despreciado, rechazado y crucificado, no por haber cometido un delito, sino porque su propósito era perturbar la oscuridad. Entiende esto. Cuando tienes el favor de Dios sobre tu vida, atraerás tanto honor como hostilidad. Algunos te celebrarán, pero otros te despreciarán simplemente por ser quien eres. Y no es por ti, es por lo que llevas dentro. Hay gente que no soporta tu luz porque expone su oscuridad. Hay personas que te rechazan porque tu unción las convence de pecado. Hay personas que se oponen a ti porque ven en ti algo que no ven en sí mismas. El favor trae fricción, pero aquí están las buenas noticias. Lo que Dios tiene para ti, ninguna oposición puede detenerlo. Los hermanos de José lo odiaban, pero no pudieron cancelar su destino. Saúl intentó matar a David, pero no pudo borrar su unción. Los fariseos despreciaban a Jesús, pero no pudieron impedir su resurrección. Estás en buena compañía cuando la gente te rechaza sin motivo, porque toda persona que anduvo en el propósito divino tuvo que soportar oposición. Entonces, ¿qué haces cuando la gente te odia sin motivo? Mantente enfocado, mantente humilde, mantente en tu lugar, porque el rechazo suele ser una redirección. Dios usa cada ataque para acercarte a tu propósito. Señal número 4. Tienes un deseo innato de ayudar a los demás.
Hay algo dentro de ti, algo que no aprendiste en la escuela, algo que no surgió de tu entorno, algo que ha estado arraigado en tu espíritu desde la infancia. Una carga implacable, innegable, inquebrantable para la gente. Te preocupas profundamente, a veces demasiado. Sientes un dolor que ni siquiera es tuyo. Lloras por luchas que ni siquiera te pertenecen. Te encuentras intercediendo por los quebrantados, los dolidos, los perdidos. Eres a quien la gente llama cuando está en apuros. Eres quien escucha cuando todos los demás se alejan. No solo ves el sufrimiento, lo sientes. Esto no es solo un rasgo de personalidad, es evidencia de un llamado divino. La Biblia nos dice en Filipenses 2:4, no busquen sus propios intereses, sino los de los demás. Ese deseo de ayudar, ese corazón que se conmueve por los demás, ese impulso de servir es señal de que fueron elegidos, porque los líderes más grandes del reino fueron primeros siervos. Moisés fue libertador, pero antes de sacar a Israel de Egipto tenía una carga por su pueblo. La Biblia dice que vio a un egipcio golpeando a un hebreo y no pudo quedarse quieto. Su llamado ya era evidente. Antes de tener un bastón en la mano, antes de que Dios le hablara desde una zarza ardiente, antes de los milagros y las plagas, tuvo compasión. Veas a Nehemías, que estaba en el palacio viviendo cómodamente, pero al enterarse de que Jerusalén estaba en ruinas, lloró y ayunó durante días. Nehemías 1:4. Su carga se convirtió en su tarea. Esther no tuvo que arriesgar su vida por su pueblo, pero lo hizo porque comprendió que había sido colocada en el palacio en un momento como este. Jesús mismo, el mayor ejemplo, miró a la multitud y se compadeció. Mateo 9:36. Porque la evidencia de un verdadero llamado es el amor. Si siempre has tenido este innegable deseo de ayudar, guiar, proteger o sanar a otros, no es casualidad, es la mano de Dios en tu vida. Pero escucha, ser elegido no significa que estés llamado a quedarte sin fuerzas. Por esto tantos elegidos luchan contra el agotamiento, que dan y dan hasta quedarse sin nada. Jesús ayudó, pero también se retiró a orar. Moisés sirvió, pero también aprendió a delegar. No se puede servir de una copa vacía. Tu llamado es ayudar, pero no agotarte. Dios te enseñará a servir con sabiduría. No solo eres bondadoso, sino que estás unido para impactar. Señal número 5. ¿Has estado a punto de morir o has estado en peligro? Si alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que has mirado atrás y has dicho, no debería estar aquí, no debería haber sobrevivido, debería haber muerto en ese accidente, en mi caso más de 3 o 4, en esa enfermedad, en esa época de depresión, pero de alguna manera lo logré. Entonces déjame decirte que esto no es suerte, es preservación divina. Algunos de ustedes no deberían estar vivos, pero hoy Dios lo guardó. Yo soy el primero de ellos. Algunos de ustedes estuvieron al borde de la destrucción, pero Dios la detuvo. Algunos tenían un arma forjada contra sí mismos, pero Dios les dijo no a este, porque tiene una misión que el infierno no puede cancelar. La Biblia dice en el Salmo 91:11, porque Él ordenará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando eres elegido, tienes ángeles encargados de cuidarte. Mira a Moisés, el enemigo envió un decreto de muerte, pero su madre lo colocó en una canasta y Dios se aseguró de que flotara hacia su propósito. Fíjense en Daniel, fue arrojado al foso de los leones, pero los leones no pudieron tocarlo porque su misión no había terminado. Fíjense en Pablo, naufragó, fue apedreado y mordido por una serpiente o víbora, pero siguió adelante porque no había terminado. Hechos 28:3-5. Incluso a Jesús intentaron matarlo varias veces antes de la cruz, pero su hora aún no había llegado. Juan 7:30. Necesito que entiendas que el enemigo vio tu destino e intentó eliminarte antes de tiempo. Yo puedo hablar de eso con mucha seguridad. Algunos de ustedes han enfrentado enfermedades que deberían haberles quitado la vida. Algunos sufrieron accidentes que deberían haberlos matado. Algunos sufrieron abuso, depresión, intentos de suicidio y pensaron, ¿por qué sigo aquí? Les diré por qué. Porque su propósito es mayor que su dolor. No solo te salvaste, sino que fuiste protegido. No solo tuviste suerte, sino que fuiste cubierto. No solo la muerte te ignoró, sino que Dios te preservó. Si sobreviviste a algo que debería haberte matado, escúchame bien, te salvaste por algo. El enemigo no ataca lo que no vale nada. Lucha contra lo peligroso y tu vida es peligrosa para el reino de las tinieblas. Por eso la lucha ha sido intensa, por eso has pasado por tanto. Por eso has estado a punto de morir,
porque llevas algo que el enemigo teme. Pero de ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Estás vivo porque tu propósito sigue en marcha. Te doy la señal número 6. Recibiste favores inexplicables. Se te abrieron puertas que no debiste. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu vida y has pensado, esa puerta no debería haberse abierto para mí? Esa oportunidad estaba fuera de mi alcance. Ese favor fue inusual, no tenía sentido. Si ese es tu caso, escucha atentamente. Esto es evidencia del favor divino. Hay quienes trabajan toda su vida y nunca ven las oportunidades que se les presentan sin esfuerzo. Algunas personas luchan por lo que simplemente les fue dado. Esto no se debe a la suerte, la inteligencia ni a los contactos. Es porque la mano de Dios está en sus vidas. Génesis 39:2-4 nos habla de José. El Señor estuvo con él y le dio prosperidad. Cuando su amo vio que el Señor estaba con él y que le daba éxito en todo lo que hacía, José halló favor. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado, pero a cada paso el favor lo seguía. Pasó del abismo al palacio porque cuando eres elegido, ningún entorno puede bloquear tu destino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te ayudan sin motivo? ¿Por qué te eligen sin siquiera haber solicitado? ¿Por qué te dan acceso a habitaciones a las que ni siquiera has llamado? Es porque caminas en el favor divino. Pero escuchen, el favor no se trata solo de recibir, se trata de responsabilidad. José no recibió favor para jactarse, él recibió favor para dirigir una nación. Esther no recibió favor para vivir en el lujo, recibió favor para salvar a su pueblo. David no recibió el favor de sentarse en un trono, recibió el favor de establecer el reino de Dios. Algunos de ustedes se han preguntado por qué Dios los ha bendecido de maneras que no tienen sentido. Algunos se sienten culpables porque se les han abierto puertas por las que otros tuvieron que luchar. Pero escúcheme, no es algo por lo que deben disculparse. Esto es algo que debes administrar. Dios te ha dado un favor porque tienes una tarea asignada. Así que anda con valentía en él. No solo eres bendecido, eres posicionado. No solo eres favorecido, tienes un propósito. Y nadie puede cerrar las puertas que Dios te ha abierto. Séptima señal. Fuiste rechazado por tus seres queridos. Y esta es la más fuerte de las 7 señales. No hay herida como la del rechazo. No hay dolor más profundo que el de ser rechazado por quienes esperabas que te amaran. Algunos han cargado con las cicatrices del rechazo familiar toda su vida, preguntándose por qué no me aceptaron, porque mi propia sangre se volvió contra mí. Pero hoy quiero cambiar tu perspectiva. El rechazo suele ser la cuna del propósito. De nuevo, hablemos de José, quien fue rechazado no por desconocidos, sino por sus propios hermanos. La Biblia dice en Génesis 37 que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían decirle ni una palabra amable. José tuvo un sueño, pero su familia lo despreció por ello. Tenía favor, pero sus hermanos conspiraron contra él. Lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo y lo abandonaron. Pero lo que no comprendieron fue que el mismo rechazo que creían que lo destruiría, en realidad lo estaba empujando hacia su destino. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propio pueblo. Juan 1:11 declara que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los mismos a quienes vino a salvar lo despreciaron. Los mismos a quienes amaba lo traicionaron. Su propio pueblo no pudo aceptar su unción diciendo, no es este el hijo del carpintero. Mateo 13:55. Sin embargo, ese rechazo no lo detuvo. Confirmó su propósito. La piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra angular. Salmo 118, versículo 22. El rechazo duele, pero nunca es la última palabra. Algunos han pasado años intentando obtener la aprobación de personas que nunca debieron comprenderlos. Algunos han estado esperando la validación de quienes no tienen la capacidad de ver lo que Dios ha puesto en su interior. Pero escúchame, no necesitas su permiso para ser quien Dios te llamó a ser. Si los hermanos de José lo hubieran aceptado, podría haberse quedado en la casa de su padre. Pero como lo rechazaron, terminó en el palacio. Si Jesús hubiera sido aceptado por los líderes religiosos, tal vez no habría ido a la cruz. Pero como lo rechazaron, cumplió su misión. El rechazo suele ser una redirección. Puede parecer injusto, pero es necesario. Dios usa cada experiencia dolorosa, cada malentendido, cada abandono para guiarte hacia tu propósito.
No pierdas el tiempo amargándote. Dios te está preparando para algo mejor. Quienes te rechazaron podrían algún día ver cómo Dios te eleva. Y la señal número 8 es la siguiente. Tenías un don único o tienes un don único que te distingue. Y eso molesta, eso molesta. Siempre había algo diferente en ti. Incluso desde la infancia. Hablo por experiencia. Había algo inusual en tu forma de pensar, en tu forma de ver el mundo, en tu forma de proceder las cosas. Mientras otros niños se distraían, tú te sentías atraído por algo más profundo. Esa es mi vida. Mientras que otros se sentían cómodos integrándose, tú destacabas. No porque te esforzaras, sino porque tu don te hacía diferente. Proverbios 18:16 declara: el don del hombre le abre el camino y lo lleva ante los grandes hombres. Tu don es una prueba. Algunos de ustedes, wow, podían cantar antes de hablar correctamente. Exactamente, recuerda que yo era tartamudo. Algunos de ustedes podían cantar antes de hablar correctamente. Otros podían escribir, resolver problemas, organizar, liderar, enseñar, innovar desde pequeños. Estas no eran solo habilidades, sino indicadores divinos de su propósito. Mira la Biblia. David tocaba el arpa para el rey Saúl cuando aún era un niño pastoreando ovejas. Primera Samuel 16:23. Salomón escribía sabiduría más allá de su edad. Primera Reyes 3:9-12. Daniel interpretaba sueños y visiones cuando era joven. Daniel 1:17. Dios siempre deposita el don temprano, porque el don es la semilla del propósito. Pero escúchame, tu don no es tu identidad. Algunas personas se pierden en sus dones y olvidan al dador. Dejan que sus talentos los definan en lugar de permitir que Dios los refine. Tu don no es para aplausos, es para una tarea. Tu talento no solo te traerá éxito, sino gloria para Él. Por eso algunos se han sentido insatisfechos incluso al usar su don, pues están destinados a usarlo para algo mayor. Si tienes un don que siempre te ha distinguido, no lo rechaces, no lo entierres, no lo menosprecies para que otros se sientan cómodos. Desarróllalo, refínalo y entrégalo a Dios. Pero cuando tu don se pone en manos del Maestro, te abrirá un espacio que jamás imaginaste. La señal número 9 de que eres escogido por Dios. Experimentaste grandes reveses que parecían injustos. Oh, ya yo perdí la cuenta de ellos. Si alguna vez te has preguntado: Dios, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué sigo enfrentando reveses? ¿Por qué doy un paso adelante y dos atrás? Entonces déjame decirte que esto no es una maldición, sino una señal de que eres elegido. Romanos 8:28 dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos a quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Permítame decirle claramente: los reveses son trampolines disfrazados. Miren a Job, lo perdió todo, pero al final Dios lo restituyó con el doble. Miren a David, ungido rey, pero huyendo para salvar su vida. Pero su tiempo en el desierto lo preparó para el trono. Algunos de ustedes han pasado por traiciones, dificultades financieras, desamores y pérdidas inesperadas. Pero escúcheme, Dios no desperdició nada. Lo que parece injusto es en realidad Dios obrando tras bastidores. Cada retraso es divino. Cada desvío tiene un propósito. Cada adversidad te convierte en la persona capaz de soportar el peso de tu destino. No dejes que el dolor te amargue. Deja que te haga mejor. Señal número 10. Siempre sentiste una profunda necesidad de buscar a Dios, incluso cuando otros no lo hacían. Algunos necesitan una crisis para buscar a Dios, pero tú siempre te has sentido atraído por Él. Incluso de niño, algo en ti anhelaba más. Mientras otros buscaban la diversión, los deportes, tú buscabas la sabiduría. Mientras otros se sentían cómodos en el mundo, tú sentías un santo descontento. Esto no es normal. Es la evidencia del llamado divino. El Salmo 42:1 dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta hambre demuestra que eres diferente. Mira, Samuel, de niño, yacía ante el arca de Dios, esperando su voz. 1 Samuel 3:10. Fíjense en María, mientras Marta estaba ocupada, se sentó a los pies de Jesús, hambrienta de sus palabras. Lucas 10:39. Esta hambre no es natural, es sobrenatural. No es casualidad, es Dios acercándote. Él te está apartando para algo mayor. No lo ignores, querido hermano y hermana. No dejes que el mundo lo ahogue. Cultivadlo, alimentarlo, cuidarlo. Porque quienes tienen hambre de Dios son a quienes Él usa poderosamente. Así que, amigos míos, las voces que os dijeron que no sois llamados son mentirosas, son mentiras. El enemigo que te susurra que no tienes propósito es un mentiroso.
porque hoy te lo han recordado. Fuiste elegido desde la cuna y lo que Dios ha puesto en ti nadie te lo puede quitar. Y ahora, si este mensaje confirma algo en tu espíritu, escribe en los comentarios: fui elegido antes de nacer, fui elegido desde la cuna. Hazle saber al enemigo que reconoces tu llamado divino. Hazle saber al mundo que estás cumpliendo tu propósito. Antes de irte, recuerda darle un me gusta, suscríbete y comparte para ayudar a difundir esta palabra de Dios. Dios los bendiga, mis santos hermanos. Y ahora, Padre, yo hago una oración. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Oro por todos mis hermanos. Oro por todos, Señor, los que se conectan, oh Dios, a estas meditaciones, porque tienen hambre y sed de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada enfermo que sea sanado, cada deprimido que sea regocijado y que sea alegrado, y que la unción del Espíritu venga sobre su vida. Oro, Señor, por los que están atados por cualquier vicio, por cualquier actitud, que sean libres en el nombre de Jesús. Oro, aleluya, que los caídos se levanten, que los que están tristes sean alegrados por la palabra de Dios. Padre, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha. Y decreto, Señor, un día poderoso, un día de revelación. Que cada persona que me ha escuchado, Señor, que por alguna razón se puede sentir la confirmación de lo que yo dije, entienda, Señor, que los que somos llamados por Dios somos gente que mucha gente no nos entiende, porque nuestra obediencia y nuestra pasión por Dios pone en evidencia la hipocresía y la frialdad que tienen muchos que se llaman cristianos. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un día maravilloso y glorioso para la gloria de Dios. Amén, amén, amén.